Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos hasta Nueva York para acercarnos a un artista, un pintor entre los años 30 hasta los años 60 del siglo anterior, el siglo XX. Milton Avery, un artista singular que tuvo la osadía de desafiar toda tendencia artística de su tiempo y que además hizo un uso muy personal y muy atrevido del color y de la abstracción. Y fue durante mucho tiempo completamente ignorado para los anales del arte, para los críticos, y también ignorado incluso como referencia ineludible para grandes nombres de la historia de la pintura abstracta en Estados Unidos, que lo reconocieron como piedra de toque. Y estoy hablando de los expresionistas abstractos, los deformadores grotescos de la realidad interna y psicológica. Un personaje, un artista, un hombre que fue maestro de la vanguardia americana, tanto por su propia obra como por lo que decimos su influencia en la obra de otros. Pero por ausencia de morbos truculentos, escándalos, cifras desorbitantes, la dictadura de las modas y las alienaciones varias del mundo de la cultura, pues fue postergado hasta que alguien tuvo a bien rehabilitarlo. Milton Avery nació el 7 de marzo de 1885 en Sandbank, en New York, en el seno de una familia bastante humilde, un padre que era curtidor y que tenía que mantener a 4 hijos y una esposa, y además el padre y el cuñado de Milton van a fallecer y desde muy joven él se tiene que hacer cargo de la familia, va a ser el pater familias, el mantenedor de todas las mujeres que hay en la familia, y se dedica no al arte y al estudio como cabría esperar, sino a la mecánica y a la construcción. Pero a los 20 años, cuando vive en Connecticut, decide tomar unos estudios, unas clases nocturnas para poder salir adelante, no para saciar su sed de sabiduría o para saciar su mundo interno expresivo, sino para poder acceder a un trabajo mejor que le permitiera ganar dinero y tener una vida más holgada. En estas clases va a descubrir el dibujo, queda completamente fascinado por el dibujo y la pintura y va a pasar a estudiar en la Escuela de la Sociedad Artística, y ya desde muy temprano va a ganar premios por sus dibujos de retratos y sus pinturas. En 1925 se va a casar con Sally Mitchell, va a mudarse a vivir a Nueva York y va a introducirse en el mundo de la pintura de una manera prácticamente integral, y espoleado por su esposa, que creía en él como pintor. Allí en Nueva York va a, además de pintar, a estudiar sobre todo a personas muy relacionadas en la historia del arte con el color, como puede ser por ejemplo Matisse, y empieza a conocer el mundo del arte norteamericano, pero también empieza a no dejarse seducir por ninguna escuela, por ninguna tendencia. Él vivía para dibujar, para pintar, a veces desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche, pasando
por épocas de verdaderas dificultades económicas, pero también pasando por épocas de intensos contactos con nombres totales de la historia del arte, como pueden ser Stuart Davis, que vivía muy cerca de él y por su casa paraban artistas como Marcel Duchamp y Picabia, y también sus grandes amigos, hoy grandes nombres, Rothko, Gottlieb, Neumann, la tríada judía del expresionismo abstracto, que en aquella época todavía eran unos jovencitos que no tenían el nombre que pueden llegar a tener hoy. En 1935 consigue exponer por primera vez en Nueva York y en 1943 empieza a exponer para el gran Paul Rosenberg, que está en su pleno apogeo. Y bueno, recordemos que Paul Rosenberg era un marchante parisino que acaba de vivir en esos momentos su terrible experiencia con el nazismo en París. Y Avery va a empezar a ser conocido entre el público norteamericano como el American Phobe, el fobista americano, por su particular uso del color. Y su primera exposición individual la va a tener en 1944 en la colección Phillips de Washington. Va a pintar todo lo que puede, pero en 1949 va a haber un punto de inflexión importante en su vida. Sufre un terrible ataque de corazón del que consigue sobrevivir, pero las cosas a partir de entonces van a cambiar mucho. Su vida se va a hacer mucho más simple. Esto va a aparecer también en su obra y según nos adentremos en los años 50 va a ir disminuyendo paulatinamente la reputación conseguida dentro del mundo del arte hasta que Paul Rosenberg, por ejemplo, abandona su vida laboral con él. De hecho, hay una anécdota que no sé si será leyenda, pero dicen que durante estos años hubo uno en el que solamente ingresó en todo el año la escandalosa y friolera cifra de $50. Además, va perdiendo éxito de público, eclipsado por la fulgurante explosión artística de Nueva York. En Nueva York es muy difícil mantenerse durante años en el candelero. Sin embargo, sí la crítica va a hacer eco de él, la crítica sí le entendía, sí le gustaba y era muy prestigioso entre sus colegas como Rothko, que siempre hablaron maravillas de él y de la influencia que él había tenido para los expresionistas abstractos. Avery está enterrado en el cementerio de artistas de Woodstock, en el estado de Nueva York. Como decimos, con el paso del tiempo, después de su muerte, ha sido de nuevo recordado y espiralmente por los estudiosos del expresionismo abstracto, que valoran mucho el uso apasionado e intuitivo del color que él hace, el color como una expresión de realidades internas, que es lo que hacen los expresionistas abstractos, y él lo hace con un mínimo de marcas. Un artista que está ajeno a todo tipo de corsé, bien sea dentro del lienzo o bien sea dentro de la vida o fuera de su casa. Él es ajeno a las escuelas, a las tendencias, a los cenáculos, a los mentideros, a la vida artística del colorín. Y un artista que además fluctúa entre el figurarismo paisajístico y la abstracción pura vanguardia americana, sincrética, como la propia personalidad del país. Su obra más importante es
Steeplechase, que es el nombre de un parque de atracciones que habían construido en Coney Island, cuelga en el Metropolitan y es una obra que contrasta lo grisáceo de un día nublado con la alegría del ocio en un sitio tan sumamente recreativo como es un parque de atracciones. Un sitio con naturalezas planas y expresiones de color donde la luz refleja los estados de ánimo. Un pintor que ha hecho unos cuadros que a veces parecen bosquejos, unos apuntes de obras aún inacabadas que expresan su propia finitud entre la intensidad del color y la pureza de la línea. Y esto ha sido todo por hoy en Ahoman, historias del arte y el judaísmo. Nos vemos aquí cuando tú quieras con una historia distinta.